¿Qué tal? Saludos. En este episodio voy a compartir el último capítulo del libro El hombre moderno de Alfredo Sáenz. Invitarte a que escuches los episodios anteriores en los cuales se ha ido describiendo al hombre de nuestro tiempo. De igual manera, invitarte a que te suscribas al canal, compartas los episodios, les des me gusta y si quieres apoyar al canal, tienes un enlace en la descripción. Y bueno, este último capítulo corresponde a la conclusión. Empiezo. Cerremos este diagnóstico del hombre de nuestro tiempo. Hoy se habla de posmodernidad. Sobre dicho tema, Aníbal de Ángelo Rodríguez acaba de escribir un libro muy esclarecedor. A su juicio, la llamada modernidad, a pesar de su alejamiento del espíritu evangélico que caracterizó a la Edad Media, siguió viviendo de viejas verdades cristianas, aunque vuelto locas. Las palabras eslogans de los últimos siglos, libertad, fraternidad, dignidad humana, por vaciadas que estén de su contenido original, son de indiscutible origen cristiano. Lo que la posmodernidad señala no sería sino el término de lo que en la modernidad quedaba aún de cristiano, es decir, la desaparición de cualquier resabio de cristiandad. El hombre posmoderno sucede así al hombre moderno, haciendo suyas sus principales ideas, pero ya sin la menor conexión con sus antecedentes cristianos. El nombre mismo de posmodernidad parece indicar la raigambre moderna de los posmodernos, pues a los renacentistas no se les hubiera ocurrido llamar a sus tiempos posmedioevo. ¿No será que nos hallamos en el peligroso punto que deriva del fin de la cristiandad? Es decir, que la modernidad no convive ya, como en el resto de su trayectoria, con la cristiandad. Ahora se encuentra sola, expuesta a regir el mundo con su solo contenido y entraña, al tiempo que éstos muestran su atroz insuficiencia. ¿No será esa la médula de la crisis que perciben los posmodernos al hablar del fin de los grandes discursos? Y más adelante, cuando muere totalmente la cristiandad, el iluminismo, que se alimentó parasitariamente de ella, se queda solo. Notable a este respecto nos parece la frase de Anand Brinkenkraut: la escuela es moderna, los alumnos son posmodernos. Con todo, como sagazmente observa el mismo de Ángelo, si bien los posmodernos critiquen en algunos puntos a la modernidad, en último término, no se trata sino de una crítica hecha por los, entre comillas, hijos de familia, por los herederos incapacitados, consiguientemente, para llegar al fondo de la cuestión, puesto que en su formación han mamado los principios que ahora critican, entonces no pueden llegar mucho más lejos que tomar conciencia de su crisis y sumirse en un modesto apocalipsis, en el que intentan paliar la importancia de su caída diciéndose, bueno, pero todo cae. Tales son los movimientos en que nos encontramos. Cuán clarividente se mostró el recordado Julio Membiele cuando, en su conferencia pronunciada en 1969, hace casi 30 años, decía: estamos viviendo los días de la muerte en el mundo y en la Iglesia. El mundo marcha hacia una planificación universal, hacia un proselitismo mundial, en una mezcla de confusión de todas las ideas, de todas las religiones, de todas las normas de pensamiento y de sociedad. Una sociedad mundial sin fronteras, sin iglesia y pueblo, sin jerarquía, sin otros valores que los inferiores del sexo y el dinero. Esta sociedad, así igualada por la depravación mundial y social, marcha por encima de pueblos, de razas, de culturas, de naciones, de religiones, hacia una igualación en los medios, prensa, radio, televisión y cine, hacia una masificación homogénea y total. Esta sociedad indiferenciada, homogénea, viscosa,
donde se han de dar cita a todos los vicios y corrupciones, va a ser gobernado igualmente por un poder mundial, que ha de repartir entre todos sus integrantes las dosis correspondientes de trabajo, de cultura, de placer y de ocio. Todo estará perfectamente planificado, el hombre quedará absorbido por las preocupaciones y entretenimientos terrestres, de suerte que no le quedará tiempo para pensar en su salvación. En ella nadie pensará en el pecado y en la virtud, nadie en Cristo y en Dios. Será una sociedad materialista y atea, todos estarán totalmente absorbidos en el trabajo, la cultura, el placer, el sexo y la diversión. El Evangelio será proscrito, pero no porque su predicación sea perseguida, sino porque será silenciado. Se hablará en cambio del hombre, del alimento terrestre, del perfeccionamiento físico y psíquico de la humanidad, de la paz, de la felicidad terrestre. Nada del más allá, ni de religión, ni de lo sobrenatural. Se hablará del cristianismo, al menos en ciertos ambientes, pero de un cristianismo terrestre con preocupaciones puramente humanas y temporales. Compitiendo con la exhortación del apóstol de crear un hombre nuevo en Cristo, parece prosperar otro tipo de hombre nuevo, que se asemeja singularmente al hombre viejo, al Adán caído, pero aún no redimido, sediento de placer y de dominio, esclavo de la triple concupiscencia. Se hacen dolorosamente actuales las palabras de San Pablo. Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres egoístas, avaros, altivos, orgullosos, maldicientes, rebeldes a los padres, ingratos, impíos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, disolutos, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, protervos, hinchados, amadores de placeres más que de Dios, que con una apariencia de piedad niegan su poder. Guárdate de estos, pues hay entre ellos quienes se introducen en las casas y se captan el ánimo de las mujerzuelas cargadas de pecados, que se dejan arrastrar de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo sin lograr llegar jamás al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:1-7. Claudel lo ha dicho a su modo y de manera trágica. Es un mundo en el que no conocemos ni el sí ni el no de nada, en el que no hay ni ley moral ni ley intelectual, en el que todo se permite y en el que no hay nada que esperar ni que perder, en el que el mal no acarrea castigo ni el bien recompensa. En tal mundo ya no hay drama porque ya no hay lucha, y ya no hay lucha porque ya no hay nada que valga la pena. Podría decirse que como resultado de todo lo sucedido, no sólo ha desaparecido Dios del horizonte de este hombre naturalista, hedonista, consumista, sino también, en cierta manera, el mismo hombre. Nietzsche clamó en el siglo pasado, Dios ha muerto. Cuando pensamos, como ahora, que el hombre es una mera superestructura de lo económico, de lo sexual, de la voluntad de poder, cuando vemos al hombre tal cual ha quedado después de este largo y secular proceso de apostasía, modernidad y posmodernidad, advertimos que también el hombre ha muerto. Nietzsche había dicho, Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros. Acoteciaca que esta frase debería ser aclarada. Nosotros hemos matado a Dios, por lo tanto el hombre ha muerto. Viene aquí al caso aquella afirmación del padre Henry de Lubac. No es verdad que el hombre no pueda organizar la tierra sin Dios. Lo que es verdad es que, sin Dios, a fin de cuentas, no puede organizarla sino contra el hombre. El humanismo exclusivo es humanismo antihumano. En última instancia, quien ha destruido al hombre es el hombre mismo, siendo infiel a su propia naturaleza, a su propia vocación. Bien ha escrito Folliet, Zeus no necesita encadenar a Prometeo al Cáucaso y llamar un buitre para que roa su hígado. El hombre prometeico lleva en sí mismo su buitre, sus contradicciones, que le devoran el corazón. El mismo Folliet ha señalado cómo la gran revolución moderna, que se presentó cual un sucedáneo del absoluto, no podía sino fracasar estrepitosamente.
La ausencia de la divinidad lo deja al hombre en una espantosa soledad, y los pequeños dioses de reemplazo que él se fabrica lo traicionan uno después de otro. A fuerza de superarse, no sabe ya dónde se encuentra. Sucesivamente, superhombre y hombre de masas, Homo technicus, que soberanamente administra las matrículas y él mismo es administrado como una cosa, dominador o rebelde, ingeniero de las almas o material humano, el más precioso de los materiales. Dice Stalin con ironía inconsciente, profeta o tonto tragón de eslogans, superadulto e infantil. Para volver a Nietzsche, el crepúsculo de los ídolos ha seguido a la muerte de Dios. No se equivoca Marcel de Corte al afirmar que las civilizaciones no mueren por el impacto de los bárbaros de afuera, sino por el influjo de esa descomposición interna que se llama la barbarie del alma, y como bárbaro significa extraño, por la introducción en nosotros de un elemento extraño que hace estallar las fronteras de lo humano. Lo más trágico es que nuestros contemporáneos se sienten eufóricos, creyendo que han llegado a la plenitud de los tiempos. Justamente ahora, cuando se anuncia el fin de la historia, se está proyectando lo que pomposamente se llama la Carta de la Tierra, programa político de la Cumbre de la Tierra. Refiriéndose a ella, dijo Gorbachov, uno de sus principales promotores, que el mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Constitución de la Tierra. 18 son estos principios, nuevo credo, donde se incluye el feminismo, la homosexualidad, el aborto, la salud reproductiva. Desdichado hombre de nuestro tiempo, no se encamina precisamente hacia una cumbre, sino hacia el abismo, y lo hace convencido de que es un triunfador, de que es moderno, por autonomacia. Como ha escrito Ortega y Gasset, al autocalificarse de tal, quiso afirmar que el hombre último, definitivo, en relación con el cual todos los anteriores no fueran sino puros pretéritos, modestas preparaciones y aspiraciones hacia él, saetas sin brío que fallan en blanco, solo él ha acertado. Bien decía San Agustín que lo peor que le puede pasar a un enfermo es creerse sano. No otra cosa es lo que le sucede a la sociedad moderna, una sociedad desorientada, perpleja, aséptica, que, como escribe Rojas, va a la deriva, pero orgullosamente, radiante de caminar hacia atrás, a un cierto galope deshumanizado. Al término de este curso, podrá parecer que el diagnóstico que hemos expuesto resulta demasiado pesimista. Sin embargo, hay pesimismos que pueden servir de goznes para un viraje hacia tiempos más promisorios, así como optimismos que sumergen más aún al hombre en su decadencia. Sobre esto ha escrito de Corte, calificado él también de pesimista. El pesimismo que profesamos es, para quien conozca concretamente a los hombres, un signo de salud y la manifestación de una esperanza inmunizada contra todos los delirios. Conviene distinguir con la mayor claridad entre un pesimismo teórico que, subtrayendo al hombre a las condiciones de la existencia concreta, lo considera como ontológicamente pervertido, y un pesimismo práctico que sabe lo que vale el hombre colocado en una circunstancia concreta determinada. Partiendo de esto, el pesimismo se revela infinitamente más moral y más humano que todo optimismo. Sin él, nada grande se ha cumplido en la historia, y el cristianismo sabe, sin duda, el vigor de su fuerza expansiva a la doctrina del pecado original, del mismo modo que debe su decadencia a las comprendas con las ideologías optimistas que han contaminado su historia desde el advenimiento del racionalismo. El optimismo es, por el contrario, el insípido manjar que conviene a almas débiles, ávidas de decepcionantes esperanzas, y que, al buscar refugio en los sueños que por impotencia o compensación se tejen ellas mismas, protestan contra la realidad y fomentan las desesperadas insurrecciones de la utopía y el odio. Por nuestra parte, no hemos querido sino ser realistas,
más allá de todo pesimismo u optimismo banales. Sabemos que hay gente buena, excelente, tanto entre los adultos como entre los jóvenes, pero el serlo se torna cada vez más heroico. La mayor parte responde, en mayor o menor grado, a las caracterizaciones que hemos señalado. La solución no será sencilla. Hoy se hace apremiante recordar aquello que decía Pío XII. Es todo un mundo que hay que rehacer desde sus fundamentos, de salvaje hacerlo humano y de humano hacerlo cristiano. El hombre moderno ha caído tan bajo, la confusión de la inteligencia y el debilitamiento de la voluntad se han vuelto tan normales, que la obra regeneradora tendrá que ser de largo aliento. Todos los remedios parciales y los tratamientos locales han fracasado. La crisis actual es, esencialmente, una crisis antropológica, más aún, una crisis metafísica, por lo que Gabriel Marcel decía que posiblemente no exista peor solución que la que consiste en imaginarse que tal o cual retoque social o institucional pueda ser suficiente para apaciguar su inquietud que viene de los subsuelos mismos del ser. Volvamos a lo que sabemos por la fe y por la teología. El hombre no es una piltrafa. Esta piltrafa que nos muestra el mundo de hoy como resultante de un prolongado proceso de apostasía que ha ido separando progresivamente al hombre primero de la Iglesia, luego de Cristo y de Dios, y finalmente de sí mismo. El hombre, de por sí, es algo grande, es imagen de Dios, porque su inteligencia, su voluntad, su memoria, su amor, no son sino un reflejo del que lo creó, una imagen llamada a hacerse semejanza por la gracia y la práctica de las virtudes. Hoy como nunca se hace necesario volver a exponer la grandeza metafísica y la teología del hombre. Pero ello está más allá del tema que se nos ha pedido. Solo lo indicamos para dejar bien claro que lo que hemos pretendido al redactar este ensayo se reduce a describir lo fáctico, lo que se ve. El ideal permanece siempre en pie. Digamos, finalmente, que más allá de cualquier tipo de optimismo o pesimismo, actitudes ambas que están en el orden psicológico, será preciso levantar el estandarte de la esperanza que se mueve en el orden sobrenatural. Y bueno amigos, finalmente, después de varios meses, he llegado al último capítulo, ¿no? Recordarles nuevamente que lean los episodios anteriores para que puedan entender lo que es el hombre moderno, ¿no? Lo que somos nosotros, tal vez en parte, tal vez algunos rechazamos algunas de estas cosas, tal vez no nos damos cuenta de lo que nos hemos convertido, ¿no? Si lo comparamos con nuestros padres, con nuestros abuelos. Pero bueno, acá está la información para que la vuelvas a escuchar, la entiendas, lo comprendas, lo analices. Invitarte a que si quieres apoyar al canal, en la descripción tienes un enlace para que puedas realizar alguna ayuda. De igual manera, si puedes compartir esta información, te lo agradecería. Y bueno, ya por último, invitarte a que leas el libro por tu cuenta. Voy a dejar el enlace en la descripción también para que lo puedas leer. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.